Paraguay Productivo es una realización de Aventuras del Paraguay, presentado por Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. Yerba mate selecta, si de yerba se trata, que sea selecta. Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía. Con los auspicios de Puerto Seguro, cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro. Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días. Coarco, inspección técnica vehicular. Con el apoyo de Óptica Garrón, de Estela y Miguel Acosta Imas, desde 1907, siempre la primera óptica del país. Muy pero muy bienvenidos a Paraguay Productivo por Paraguay TV. Hoy nos trasladamos más de 450 kilómetros de Asunción para llegar a la colonia Meno, cuya capital, Loma Plata, está demostrando a propios y extraños lo que significa el desarrollo a pesar de las penurias y adversidades afrontadas desde el tiempo de su colonización. En el año 1927 llegaron los pioneros de la colonia Meno aquí a esta región y han sobrevivido y es más, han desarrollado esta zona de la República en un polo de desarrollo. Hoy visitamos Loma Plata para que usted lo haga después personalmente y conoceremos parte de la historia de la pujante colonia Meno. Loma Plata es el centro de la colonia Meno. La colonia Meno es administrado por Chortitzer y esta colonia menonita fue el primer establecimiento menonita fundada no solamente en el Chaco Central y en el Paraguay, sino en toda América del Sur. Y con más énfasis aún se puede decir en todo el hemisferio sur. Se fundó en 1927. Cuando los colonos vinieron acá de Canadá, se establecieron en estos alrededores por el tema del suelo. El Chaco Central acá cuenta con un suelo arsenoso, un suelo arenoso que pensaban más apto para la agricultura. Por eso llegaron los colonos, 1.800 personas hasta Puerto Casado, 1.200 personas al final se establecieron en esta zona como después el centro de la colonia. Establecieron las primeras 14 aldeas acá en la región y comenzaron a trabajar, comenzaron a dedicarse a la agricultura y por los primeros 40, 50 años fue más bien agricultura y un poco de ganadería y producción láctea para la autosubsistencia. Después la actividad económica se trasladó un poco más hacia la producción de lácteos a partir de los años 50 y la producción de carne a partir de los años 90. Acá se dice también que en la cercanía de este lugar tuvo lugar el primer encuentro entre los menonitas y los indígenas, que fueron los nativos. En este instante fueron los Enjlet Norte. Fue una tribu que estaba migrando, una tribu nómada que ocupaba esta región del Chaco Central, un grupo muy pacífico de indígenas que se asentaron también inmediatamente después de colonizar la zona al lado de los menonitas, que hoy día se puede ver todavía el establecimiento indígena adyacente a Loma Plata que se llama Pesempo. Se habla acá en Gran Loma Plata de una cantidad de entre 12.000 a 15.000. Es difícil decir, tenemos que decir que en Loma Plata viven, por ejemplo, nosotros sabemos que viven
4.000 personas de descendencia menonita. Sabemos que al lado viven en Pesempo 2.500 indígenas. Sabemos que viven aproximadamente 3 a 4.000 personas nativas o latinas en la proximidad de Loma Plata. Es difícil poner un número, pero nosotros hablamos de aproximadamente 12.000 personas acá en la zona de Gran Loma Plata. Se ve Loma Plata es una ciudad crecida, se ve el núcleo industrial, inmediatamente se formó al otro lado de la calle central, el complejo industrial donde se juntaba toda la cosecha, había hecho toda la actividad industrial, económica y también agricultural fue llevado hasta el complejo industrial. Ahí se hizo el aceite, ahí se puso la desmotadora de algodón, ahí se construyó la primera productora de electricidad acá, en su época también la fábrica de tanino, ahí se puso la fábrica de esencia de Palo Santo, entre muchos otros. Después, dentro de poco, también muy de cerca, al lado de acá del núcleo de lo que estamos hablando, se construyó en los años 50 la primera planta láctea en el Chaco, la planta de lácteos Trébol, la casa matriz hasta hoy día, y Loma Plata creció alrededor de este núcleo. Tenemos que saber que la distancia al mercado no fue solamente una distancia física, sino muchísimas adversidades. Tuvimos las limitaciones de tiempo, así que no podíamos llevar productos fríos, carnes, leche, incluso huevos o cualquier producto, no podíamos llevar a un mercado. No tuvimos abastecimiento eléctrico, no tuvimos una red vial, acceso a una red vial, así que un viaje a Asunción fácilmente podía tardar 2 semanas o 3 semanas. La guerra del Chaco influyó económicamente hasta cierto punto, especialmente por poder obtener ciertos rubros. El impacto de tener un ejército en la proximidad era muy fuerte también financieramente, económicamente, no solamente también el impacto social. Por ejemplo, la atención médica también se aprovechaba de parte de los colonos, ¿no? Tuvieron una interacción profunda también entre los colonos y el ejército. Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay. Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día. Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua para darle más salud y vitalidad a tu vida. Agua de la Costa. La naturaleza te la recomienda. A Celeste le gusta Selecta en el este, también se deleita Selecta. Con Leiva degusta su Selecta con gusto y a gusto su Selecta compuesta. Cuando está despierta, Ana elige Selecta. Para Estela Selecta es la predilecta, Celestino si estea. Con Selecta, sea la de siempre o sea la compuesta, sea la que sea, pero que sea Selecta.
Date el gusto. Lácteos Los Colonos. Una fresca tentación para el verano por su delicia natural. Lácteos Los Colonos. ¡Qué gusto! Los colonos acá de la colonia Meno enfrentaron muchas adversidades en su propósito de llegar al Chaco. Primero salieron de Canadá, como Canadá quería introducir un sistema escolar generalizado, quería introducir una legislación para todos, que tenía a largo plazo también el efecto que los jóvenes menonitas pasen para prestar el servicio militar. La salida fue un desafío, así que 1.800 personas salieron, dejaron sus establecimientos en Canadá. Segundo desafío fue el precio del terreno. El precio del terreno fue un precio cientos de veces más alto que el precio vigente de esta época. Tenía que ver también con la situación, la crisis mundial económica. La tercera adversidad fue que al llegar las 1.800 personas que llegaron en 7 grupos y cuyo primer grupo llegó el último día, en 1926, se dieron cuenta que este terreno no se había mensurado todavía, no se había hecho todavía la agrimensura. Así que en papel existía el terreno en el Chaco Central de 55.824 hectáreas que habían comprado, pero en realidad muy pocos sabían dónde realmente quedaba. Por eso 1.800 personas tenían que quedarse en Puerto Casado, en barracas o en carpas provisorias para sobrevivir. Las condiciones climáticas, ambientales, alimenticias, de agua, potabilidad de agua, tenían la consecuencia de que muchos se enfermaron. La ausencia de ayuda médica también, y la mentalidad también de la gente de no utilizar o no aprovechar también una asistencia médica tenía la consecuencia de que unas 1.171 personas, prácticamente el 10%, falleció antes de incluso haberse podido establecer en el Chaco. En los años 70 se comenzó con la producción de cierta energía. En los años, se tiene que decir ya en los años 60 hasta 50. ¿Por qué? Porque ahí comenzamos con el hospital y también con una producción de leche que por mucho tiempo se llamaba Ishus. Ishus es casa de hielo, porque fue el único lugar en la zona que contaba con hielo. Por eso estas instituciones tenían que tener cierto abastecimiento eléctrico. Así que por medio de generadores a fuerza de vapor o a energía de calor, ¿no?, se produjo por muchos años electricidad. Hasta finalmente en el año 98 se conectó a la red nacional de la ANDE. Pero hasta ahí se había construido una red privada, se tiene que decir, privada de líneas o de transmisión de electricidad que pertenece a los colonos o a la cooperativa, y esta red fue ampliada y expandida especialmente con un crecimiento muy, muy grande después del año 98. Después del asentamiento fue claro que necesitamos y se requiere acá de una red vial. Así que se comenzó a establecer los contactos entre las aldeas con caminos internos. En el año 50 tuvimos visita de hermanos menonitas, se tiene que decir de Canadá, que vieron muy
la profunda necesidad de tener un acceso al mercado local y al mercado regional y nacional. Ahí se comenzó en una alianza pública-privada, se tiene que decir, el proyecto Ruta Transchaco, que comenzó en los años 50. Se terminó o se tomó en uso en los años 60 y se asfaltó a fines de los años del año 80, de la década del 80. Esta ruta para nosotros fue una ventaja, nos permitió por primera vez contar con un camino a un mercado que fue menos de 2 semanas, menos de una semana, incluso menos de un día. Este fue el fundamento para seguir ampliando la producción. En las colonias también, tanto Menno con Chortitzer como también Fernheim y Neuland comenzó a ampliar también su red vial interna de caminos, y estos terraplenes que hasta hoy día nosotros mantenemos, la colonia Menno tiene aproximadamente 2.800 kilómetros. Nosotros mismos mantenemos, el mantenimiento está hecho completamente por la asociación civil, por los socios. Para dar un número, uno tiene que calcular aproximadamente unos $1,000, $800 a $1,000 por kilómetro por año, para asegurar también que esta red funcione. ¿Por qué tiene que funcionar? Para asegurar nuestro transporte escolar, ¿no? Y también para asegurar, por supuesto, el transporte de los productos, del ganado, de la carne y de la leche. La Asociación Civil Chortitzer Comité se estableció por necesidad. Básicamente todo lo que vemos acá en Loma Plata, en los alrededores, se formó por necesidad. Y al asentarse acá, los colonos necesitaban una estructura social y una estructura económica. Como no contaban con mucha presencia gubernamental, ahí surgió también la asociación civil que se encarga de lo que es el servicio, el bienestar social de los colonos, ¿no? Se estableció especialmente a partir de los años 50 un sistema educativo que hoy día mantiene varias instituciones. Es una institución grande que emplea hasta 150 profesores, que enseña a un poco más de 1,000 alumnos, que tiene 11 instituciones primarias o elementarias, digamos, más 5 instituciones secundarias y algunas instituciones también de formación terciaria, por ejemplo, la Facultad de Enfermería en Loma Plata o el Instituto de Formación Docente en Filadelfia, que funcionan bajo la UEP, la Universidad Evangélica del Paraguay. Y el Departamento de Educación trabaja de acuerdo a las exigencias del MEC de Paraguay, agregando algunas materias que para nosotros parecen importantes. Por ejemplo, en las ciencias sociales, la teología, el énfasis en teología, el énfasis también en lenguaje. No solamente, por supuesto, enseñamos el alemán y el castellano y el guaraní, pero también pensamos importante enseñar el alemán y el inglés para preparar a nuestros alumnos por un mercado, para una realidad globalizada después. Pero no solamente esto, el Departamento de Educación también se encarga de varias instituciones para educación especial, para que los niños también con necesidades especiales tengan una atención individual y tengan posibilidades de desarrollo.
Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay. Una agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día. Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua para darle más salud y vitalidad a tu vida. Agua de la Costa. La naturaleza te la recomienda. A Celeste le gusta, selecta en el este, también se deleita, selecta. Con Leiva degusta su selecta con gusto y a gusto su selecta compuesta. Cuando está despierta, Ana elige selecta. Para Estela selecta es la predilecta, Celestino si estea. Con selecta, sea la de siempre o sea la compuesta, sea la que sea, pero que sea selecta. Date el gusto. Lácteos Los Colonos. Una fresca tentación para el verano por su delicia natural. Lácteos Los Colonos. ¡Qué gusto! Puerto Seguro es la mejor opción que usted dispone para la atención de sus cargas de importación y exportación vía terrestre y fluvial. Para ello, dispone de la mejor infraestructura portuaria, ubicada en la ciudad de Villeta y Mariano Roca Alonso, garantizando en todo momento la eficiencia y seguridad de las operaciones en sus terminales. Cuando usted piense en comercio exterior, piense en Puerto Seguro. Lo estamos esperando en Ruta Villeta Alverde, kilómetro 4,5, y en Mariscal Estigarribia, esquina Paseo de Fátima, Mariano Roca Alonso. El Departamento de Salud es un departamento esencial también del trabajo de la asociación. Cuenta con un hospital moderno en Loma Plata que se está expandiendo cada año más. Por supuesto, la atención, el desafío es siempre muy grande. La Facultad de Enfermería acá en la proximidad asegura que tenemos suficiente personal en cuanto a atención sanitaria. Tenemos suficientes médicos también de egresados de los colegios acá de la zona del Chaco, de Loma Plata, de la Colonia Meno. Por supuesto, lo que se complica cada vez más es el cupo con la cooperación con el IPS, el Instituto de Previsión Social, que nos cede cierto cupo mensual para la atención a personas aseguradas en IPS, cuales son cada vez más acá en Loma Plata, pero el cupo no es suficiente para la cantidad de personas que viven acá y que pagan su aporte mensual. En cuanto a seguridad, tratamos de colaborar muy cercamente con la Comisaría Tercera, que es acá de Loma Plata, que es una sede de la Policía Nacional. El Departamento de Seguridad Interna se encarga de esta cooperación con la policía. En cuanto a seguridad, invertimos mucho en una brigada intercolonial que decimos, que se encarga de las investigaciones de crímenes regional. Para nosotros es más importante, si es posible, la prevención. La prevención de crímenes es algo muy importante, y especialmente el seguimiento. Si pasa algo, el seguimiento es vital para evitar también futuros crímenes. Tenemos una guardia nocturna que colabora también con la policía. Tenemos esta brigada intercolonial y por supuesto tenemos toda la ciudadanía que tiene los contactos, que tiene los números, y podemos decir que hasta hoy día Loma Plata es un lugar bastante seguro. El Chaco tiene su atracción particular, que para nosotros los chaqueños es una emoción, es un lazo emotivo, digamos. El Chaco requiere de vos, de nosotros, que se le respete. Nosotros en la agricultura nos tenemos que preparar, en cuanto al clima tenemos que estar preparados, y unos días tenemos grandes desafíos por vivir en el Chaco,
y otros días tenemos grandes provechos. De todos modos, somos chaqueños. Loma Plata cuenta con varias atracciones también turísticas. Se puede dividir en algunos. Se puede hablar, por ejemplo, por medio del Departamento de Turismo de Chortitzer. Se puede llegar a visitar el Museo Histórico. Se puede llegar a visitar el pueblo adyacente también de los Entlet, que son los indígenas nativos de la zona, Espesempo'o. Por medio del Departamento de Turismo se puede visitar el lugar histórico en Loma Plata. Se puede visitar también el aspecto económico de la cooperativa Lácteos Trébol. Se puede entrar en la planta de lácteos para ver cómo se trabaja. Por supuesto, existe la posibilidad de visitar el frigorífico, el único frigorífico en el Chaco Central, y por supuesto cierto ecoturismo, que son las lagunas saladas acá en las cercanías también de Loma Plata, a cierta distancia. También lugares, sitios históricos y culturales que pertenecen a la historia, a la rica historia del Chaco. Por ejemplo, Fortín Boquerón, Fortín Isla Poí, que apuntan más, por ejemplo, a la historia de la guerra del Chaco. O puede ser la iglesia Osterbeck, que fue la primera iglesia menonita en el hemisferio sur. El Punta Ariel, que por muchos años fue el centro logístico y el centro de encuentro de todo el Chaco con el mundo exterior, que hoy día es parte del museo. Por supuesto, estos lugares quedan más hacia afuera. Y también estos lugares que yo mencioné ahora últimamente tienen lazos con la historia de los menonitas. Si a ustedes les interesa visitarnos en el Chaco Central, es una visita que se puede hacer en hasta mediodía, a un día completo. El viaje tarda unas 5 a 6 horas. Puede contactar también al Departamento de Comunicación y Cultura de Chortitzer. Puede contactar directamente al Departamento Turismo, que es el 0981-200-535, o vía email, que es turismo@chortitzer.com.py. Y por supuesto, dentro de muy poco vamos a lanzar nuestra nueva página web. Ahí van a ustedes también poder ver imágenes y lugares a visitar. Hoy en Paraguay Productivo, a través de Paraguay TV, hemos estado en Loma Plata, que es el centro de la colonia Meno, cuya cooperativa tiene el nombre Chortitzer Comité. Hace unos cuantos años ya, desde 1927, se instalaron acá los primeros colonos, los pioneros de la colonia Meno. Hoy, en medio de una revolución de progreso, de trabajo, ya se están iniciando las tareas para que inclusive se produzca leche en polvo de Lácteos Trébol, que es la marca que representa justamente los productos de esta cooperativa. Hoy un vergel de razas realmente de paraguayos, descendientes de Canadá, gente de diferentes etnias indígenas conviven y trabajan en esta región del Chaco Central paraguayo. Muchas gracias por acompañarnos. Vengan personalmente a visitar la colonia Meno, Loma Plata. Paraguay Productivo fue una presentación de Agua La Costa. La naturaleza te la recomienda. Yerba mate selecta. Si de hierba se trata, que sea selecta. Motos Taiga. Solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía. Con los auspicios de Puerto Seguro. Cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro. Lácteos Los Colonos. Lo bueno de todos los días. Coarco. Inspección técnica vehicular. Con el apoyo de Óptica Garrón, de Estela y Miguel Acosta Imas. Desde 1907, siempre la primera óptica del país.